hermanos, el pasaje que hoy día vamos a hablar es el capítulo 28 de Hechos, del versículo 17 al versículo 31. Es la última parte del libro de los Hechos. Estamos finalizando prácticamente esta exposición de la palabra de Dios después de aproximadamente, casi exactamente, 71 sermones que hemos hablado acerca del libro de los Hechos. Si alguna vez usted quiere chequear alguna otra parte, ver alguna parte de Hechos que ya hemos hablado, sería bueno que usted repase y vuelva a ver en la web o vuelva a ver sus apuntes acerca de lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando vemos el libro de los Hechos, lo que vemos es el avance de la iglesia. Y como dijo el Señor Jesús, les dijo en la gran comisión a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego en los Hechos también les habla acerca, al inicio de los Hechos les dice, partan primeramente de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este sermón estaré hablando del versículo 17 al versículo 31 del capítulo 28. El libro de los Hechos habla de dos personajes centrales, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pero también habla mayormente del avance del evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ahora en esta porción que vamos a leer, justamente el apóstol Pablo está llegando a Roma, que es lo que considera el autor Lucas cuando escribe su libro, que es lo último de la tierra. Primero van por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el versículo 8 de capítulo 1 de Hechos es el versículo clave de este libro. También podemos decir que en este libro se ve la fundación de la iglesia en el capítulo 1, del versículo 1 al 2:41, y en su segunda parte se ve también la misión de la iglesia cristiana a los judíos en el capítulo 2:42, del 12 al 25. Y en la parte 2 vemos también la misión de la iglesia cristiana hacia los gentiles del capítulo 13 al capítulo 28, hermanos. Y podemos decir también que los hechos no son exactamente los hechos de los apóstoles, así como es su nombre, más son los hechos del Espíritu Santo, cómo la iglesia avanza poderosamente desde Jerusalén hasta llegar a Roma. Y eso es lo que se ve en el libro de los Hechos. Se ve los viajes misioneros del apóstol Pablo, 3 viajes misioneros, y el último viaje misionero que podemos hacer cuando Pablo viaja hasta Roma. Y aparentemente de Roma es liberado al final de este capítulo, aunque la Biblia no nos muestra eso. Pero la tradición nos habla de que el apóstol Pablo fue liberado de esta prisión y que otra vez viaja, pero esto ya no está registrado en la palabra del Señor. Se pueden ver estos viajes misioneros y en estos viajes misioneros se puede ver cómo la iglesia de la comunidad judía se expande hacia las naciones gentiles. Y veamos qué dice el versículo 17 del capítulo 28. Las buenas nuevas que vamos a leer en este momento están aquí. El versículo 17 dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hermanos, podemos decir que las buenas nuevas no son para contradecir a ninguna persona, al contrario, son la esperanza de esta persona. Aquí en este pasaje vemos que el apóstol Pablo convoca a los principales de los judíos para contarles acerca de su apresamiento y ellos asienten en oírle. Y podemos decir también que la predicación de las buenas nuevas no son para contradecir a Israel. O sea, el apóstol Pablo no está predicando las buenas nuevas para contradecir a Israel. Esto es lo que dice el texto de este pasaje, ni las costumbres de Israel, sino más bien
Pablo les anuncia su esperanza. Y hermanos, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 17, que no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he aquí he sido entregado preso, dice, desde Jerusalén, en manos de los romanos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que para él predicar las buenas nuevas no es ir en contra de la nación, y evidentemente no es ir en contra del pueblo judío, no era ir en contra de las costumbres. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era, sinceramente, estaba explicando que el Señor Jesucristo vino a cumplir con la ley de Moisés, con la parte ceremonial de la ley de Moisés y con la parte moral de la ley de Moisés. Él cumplió perfectamente la ley de Moisés. Entonces hacía sentido en la conciencia del apóstol Pablo que cuando él hablaba del Señor Jesucristo, no estaba atropellando las costumbres de la nación judía, no estaba yendo en contra de su nación. Lo que estaba haciendo es diciéndoles: en el Señor Jesucristo se ha cumplido lo que ustedes tanto han esperado, desde la ley de Moisés hasta los profetas. Por eso él dice: varones hermanos, yo no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni en contra de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. El apóstol Pablo aquí hace un recuento desde el día en que fue aprehendido en Jerusalén y fue trasladado a Cesarea, luego finalmente en ese viaje difícil hacia Roma. Tanto Félix como Festo y el rey Agripa no encontraron nada en lo cual ellos podían fundamentarse para decir que había roto la ley romana. Y concluyeron que debiera ser liberado, pero como ellos querían enviarle otra vez a Jerusalén para que el concilio de los ancianos en Jerusalén lo mataran, el apóstol Pablo apela a Roma y por tanto de esta manera llega a Roma para cumplir la voluntad de Dios, porque estaba dicho bien claro, y le dice al apóstol Pablo el Señor: es necesario que testifiques en Roma de la misma manera que has testificado en Jerusalén. Así que el apóstol Pablo llega allá y les cuenta a los judíos la situación por la cual había sido apresado. Pero dice, oponiéndose los judíos, dice: me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. O sea, no porque él estaba en contra de la nación judía, sino más bien lo que él quería era hablarles la verdad de la esperanza de la nación judía. Y por eso dice un poco más después en el versículo 20, por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Pablo apeló a la autoridad superior para preservar su vida, porque querían mandarlo a Jerusalén para que él sea muerto. Pero el apóstol Pablo decidió apelar por su vida a la autoridad superior, al César, y además así cumplir con el plan soberano de Dios, de tal manera que al llegar a Roma pueda testificar de la misma manera que testificó en Jerusalén. ¿Sabe, hermanos? Aquí hay una intersección entre lo que el apóstol Pablo considera que es una injusticia cometida contra él, porque está preso injustamente, y la intersección, digo así, por la voluntad de Dios, porque Dios de verdad quería que el apóstol Pablo llegue a Roma. Aunque el apóstol, o aunque Dios no le describió al apóstol las vicisitudes que va a tener en el camino, sin embargo, se podía ver que el apóstol estaba viviendo una intersección. Así que Pablo tenía que testificar de Dios en Roma, tenía que presentar las buenas nuevas en Roma, sin dejar de aspirar a ser libre de las cadenas que tenía. Así funciona la vida del creyente. Dios en su soberanía nos rodea de las circunstancias y Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros tenemos que hacer las cosas, así como Dios tiene un plan para la nación americana en este tiempo. Pero nos toca a nosotros también desarrollar nuestro rol de hacer las cosas y de avanzar en el reino de Dios. En este caso, no había leyes civiles contra el cristianismo, porque no había nada contra el apóstol Pablo que había encontrado ni Festo, ni Félix, ni Agripa, que estaba visitando aquella corte aquel día cuando le sacan al apóstol Pablo para presentar su caso. Y es más, cuando llega a Roma, dice la tradición que el apóstol Pablo es liberado porque no había ninguna ley civil que le acusaba por la predicación de su fe. Y eso es lo que actualmente estamos viviendo. El gobierno no puede regular la fe. El gobierno no puede regular nuestra fe, lo dice la Escritura. No nos puede decir qué vamos a creer, qué no vamos a creer, no nos puede decir.
no nos puede obligar a creer una cosa. No importa qué corte sea, no nos puede obligar a creer una cosa. Y cuando el apóstol Pablo llega a Roma, no había ninguna ley civil que les dejarlo preso al apóstol Pablo. Por eso lo liberan. Sin embargo, más tarde, cuando Nerón quema Roma, aparecen leyes civiles en contra de los cristianos. Ahora sí, había un motivo legal para detener a los cristianos, porque inventan un motivo legal para detener a los cristianos. Y los empiezan a perseguir, los queman en Roma, los mandan a los circos romanos, y allá mueren los cristianos por su fe, porque la legislación inventó algo en contra de los cristianos. No es tan diferente el día de hoy, hermanos. Y es justamente a lo cual el Señor nos ha llamado el día de hoy, a persistir en nuestra fe, a persistir en la fe que hemos tenido. Que nada te haga cambiar tu fe en el Señor Jesucristo. Ha llegado el tiempo de ser cristiano por dentro y por fuera. Ha llegado el tiempo de identificarse con Cristo en todas las esferas de la sociedad, porque las consecuencias están viniendo. La historia se repite, pues muchos creyentes renunciaron a su fe creyendo que pueden ser cristianos secretos. En el año 312 después de Cristo, cuando supuestamente el emperador Constantino se convierte al cristianismo, aparecen los creyentes que habían negado al Señor, como si nada hubiese pasado. Y empieza una época de la iglesia que se llama la Edad Media, la edad del oscurantismo, hasta la Reforma Protestante, donde otra vez se vuelve a la fe auténtica. Hermanos, muchos negaron su fe por la presión de las leyes, la persecución en aquel tiempo. Negaron su fe, pero cuando Constantino se convierte, disque al cristianismo, los creyentes empiezan a tener poder, y aquellos que habían negado la fe aparecen como si nada habían pasado, y empieza la era de la Edad Media del oscurantismo, hasta que viene otra vez la Reforma Protestante para volver auténticamente a la fe bíblica. El Estado no puede regular la fe de los ciudadanos, y esto pasó con el apóstol Pablo. No había ley con la cual le podían detener por predicar las buenas nuevas, el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, pero cuando ponen leyes que atentan contra nuestra libertad de fe, contra nuestra libertad de culto, es muy probable que tengamos que pagar un precio. La pregunta es si nosotros estamos listos para identificarnos como cristianos en todas las esferas de la sociedad. Cuando esté en tela de cuestión la propia educación de tus hijos, cuando esté en tela de cuestión la educación de tus hijos en las universidades, que aquellas que no son acreditadas pronto no serán más acreditadas, porque no seguirán lo que el gobierno dice. Cuando te afecte, cuando nos afecte, Dios demanda que estemos firmes en la fe en Cristo Jesús. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal cerca de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta nos es notorio, en todas partes se habla contra ella. Le están diciendo al apóstol Pablo: sí, nos estás contando cómo has ido de Jerusalén y has llegado a Roma, y nosotros queríamos escucharte personalmente porque hemos escuchado de ti, hemos escuchado de los cristianos, en otras palabras, pero queríamos escuchar personalmente de ti. Y entonces el apóstol Pablo les comparte acerca de lo que es su sufrimiento en la prisión. Así que Pablo convoca a los principales de los judíos para contarles acerca de su apresamiento, y ellos asienten en oírle. La predicación de las buenas nuevas no son para contradecir a Israel. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Ni a las costumbres de Israel, sino más bien son su esperanza, la esperanza en Cristo Jesús. Que el Señor Jesús ha venido, el Salvador que ellos esperaban ha venido, y que debieran ellos aceptar al Salvador. Esta es la esperanza para los judíos. Hermanos, las buenas nuevas
No son para contradecir a nadie, a ninguna persona. Al contrario, son su esperanza. Hermanos, esas buenas nuevas que el día de hoy estamos rechazando como nación, esa fe que el día de hoy estamos rechazando como nación, más bien son la esperanza de vida eterna. Porque ¿dónde vas a estar el siguiente segundo que cierres tus ojos y el Creador tome tu vida? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde van a estar aquellos que después de haber cerrado sus ojos por última vez, dónde van a estar el último segundo, el siguiente segundo después del último? Porque Cristo es nuestra esperanza. Él es la única verdad. Él es el único que nos puede a nosotros dar la vida eterna. Porque esta vida es temporal. Estas leyes son temporales. Por eso los primeros cristianos, aún despreciando sus propias vidas, no negaban a su Señor. Se plantaban frente a los leones y morían comidos por los leones, alabando a Dios y perdonando a aquellos que les dañaban. Porque sencillamente entendían que esta vida es temporal y su vida estaba en Cristo. Versículos 23 al 31. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba, les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermanos, Pablo aquí les declara y testifica del reino de Dios, intenta persuadirles acerca del Señor Jesús por la ley de Moisés, por los profetas, y al no estar de acuerdo él se retira, y afirmando que la salvación va a ir para los gentiles. Hermanos, las buenas nuevas fueron primeramente predicadas a los judíos, pero como estos rechazaron, ahora es para las naciones que son gentiles. Hermanos, aquí podemos ver en la Escritura que hablaba el apóstol Pablo acerca del reino de Dios. Y ellos han querido escucharle al apóstol Pablo. Y él les ha expuesto, el apóstol Pablo. Les ha expuesto desde Moisés hasta los profetas. Pero ellos no estuvieron de acuerdo. No quisieron aceptar. Algunos asentían, algunos no, pero mayormente no. Así que el apóstol Pablo les dice que bien dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, que a nuestros padres, que este pueblo, ve y diles a este pueblo, de oídos oiréis y no entenderéis. Y entonces vemos cómo el Evangelio primeramente fue predicado para los judíos, porque eso fue instituido, eso fue dicho en las Escrituras. Pero como ellos rechazaron sistemáticamente, ahora el Evangelio es para nosotros, para los gentiles también. Pero recuerde, para llegar a este punto, la predicación de la palabra del Señor, para sentarse el apóstol Pablo con los principales de la sinagoga de los judíos allá en Roma, habían pasado 3 viajes misioneros que el apóstol Pablo había hecho. Había hecho un 4.º viaje, bien sufrido, hacia Roma. El Evangelio había partido de boca del mismo Señor Jesucristo, que les había dicho en la gran comisión, vayan y prediquen el Evangelio, primeramente a Jerusalén, Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Había llegado a lo último de la tierra, que según el contexto del libro está hablando que ahora es Roma. Había llegado y se había cumplido el propósito de Dios. Le había dicho el Señor a Pablo que era necesario que testifique en Jerusalén, ahora en Roma. Y había llegado a Roma. Y oficialmente el pueblo de Israel estaba rechazando una vez más aquello que era su esperanza, aquello que era el cumplimiento de la ley de Moisés y en las Escrituras, aquello que era más importante para él,
Había llegado este momento y ellos estaban rechazando la palabra del Señor. Y entonces dice el apóstol Pablo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo una gran discusión. Y el apóstol Pablo había dicho en muchas ocasiones: ya que ustedes no quieren escuchar, me voy a los gentiles. Ya que ustedes no quieren escuchar, me voy a los gentiles. Nosotros somos los pueblos gentiles. Pero esto quiere decir que tampoco Dios desprecia a aquel del pueblo judío que viene a Él y se arrepiente. Pero como nación desobedecieron a Dios. Hermanos, las naciones que desobedecen a Dios pagan las consecuencias. Y es por eso que tenemos que orar por nuestra nación. La consecuencia de haber rechazado al Señor Jesucristo fue la destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo. Así como el Señor les dijo a los discípulos: no quedará piedra sobre Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no supiste reconocer el tiempo de tu visitación, dice la Escritura. Porque no supo reconocer el tiempo en que el Señor visitó al pueblo de Israel. Y este pasaje está mostrando cómo el Evangelio y las buenas nuevas avanzan. Avanzan por el poder del Espíritu. Avanzan primeramente de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro y Pablo son protagonistas, pero no son los principales, la razón por la cual se escribe este libro. Por eso que al final de Hechos no se sabe bien la conclusión. Es una conclusión abrupta, Hechos, porque no está centrado en la persona del apóstol Pablo, tampoco está centrado en la persona del apóstol Pedro. Está centrado en la obra del Espíritu Santo, de que la palabra llega desde Jerusalén hasta Roma, así como fue dicho, por el poder del Espíritu Santo. Pablo les declara y testifica del reino de Dios. Intenta persuadirles acerca de Dios por la ley de Moisés. Y los profetas, al no estar de acuerdo, al no estar de acuerdo se retira, afirmando que la salvación irá a los gentiles. Las buenas nuevas, hermanos, fueron primeramente predicadas a los judíos. Como estos los rechazaron, ahora es para las naciones gentiles, para nosotros. Las buenas nuevas serán rechazadas por unos, pero siempre hay otros que van a aceptar. Y esto es lo que se ve en este pasaje. Los judíos rechazan, pero los gentiles aceptarán las buenas nuevas. Nosotros como Iglesia del Señor, aunque haya muchos que rechacen las buenas nuevas, algunos que rechazan y lo han rechazado oficialmente, siempre habrán algunos y más que escuchen la palabra del Señor. Y nuestro deber es cumplir la gran comisión y predicar la palabra de Dios. Pablo convoca a los principales de los judíos para contarles acerca de su apresamiento y ellos asienten oírle. Pablo les declara y testifica el reino de Dios, intenta persuadirles acerca de Jesús por la ley de Moisés y los profetas. Al no estar de acuerdo se retira, afirmando que la salvación va a ir a los gentiles. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que la predicación de las buenas nuevas no son para contradecir a Israel, ni a las costumbres que tiene Israel, sino que son su esperanza, la esperanza que ellos tanto han estado queriendo tener. Las buenas nuevas fueron primeramente predicadas a los judíos, pero como ellos las rechazaron, ahora es para las naciones gentiles también. Hermanos, las buenas nuevas no son para contradecir a ninguna persona. Al contrario, son la esperanza de esa persona. Las buenas nuevas serán rechazadas por muchos, pero siempre habrá otras que acepten las buenas nuevas. Hermanos, es nuestro deber predicar la palabra de Dios y no callarnos y hablar del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos aproximadamente fue escrito el año 60 al 62 después de Cristo. Por eso no se narra la destrucción de Jerusalén, porque la destrucción de Jerusalén viene 6 años después de la escritura de Hechos aproximadamente. En 6 años Jerusalén está destruida. Mientras tanto, están predicando la palabra de Dios el apóstol Pablo. Y el versículo clave de Hechos es el versículo 8, que irán con el evangelio de Jerusalén a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se pueden ver reportes del avance de la obra
en Hechos 2:47, en el 6:7, en el 9:31, en el 12:34, el 16:5, el 19:20 y el 28:30 al 31, de cómo avanza la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Y así será la iglesia, hermanos. Nadie la podrá detener. Porque cielo y tierra pasarán, dijo el Señor Jesús, pero su palabra no pasará. Así que nosotros confiamos en el Señor y pongamos nuestra confianza en el Señor y miremos con fe el futuro, porque las buenas nuevas son la esperanza para todas aquellas personas que las aceptan. Pero hay que aceptar esas buenas nuevas para nuestras vidas, porque esas son la verdadera esperanza. Hay muchos que rechazan las buenas nuevas, pero rechazan la verdadera esperanza para sus propias vidas. Hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros para poder predicar las buenas nuevas a toda criatura y para mostrarle el Evangelio del Señor Jesucristo a todos aquellos que no creen. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Vemos, Señor, cómo al final el apóstol Pablo llega a Roma después de una trayectoria difícil, después de una trayectoria fuerte para él. Sin embargo, era tu voluntad que él esté en Roma. Ha sufrido vicisitudes, pero este pasaje a la vez nos muestra, Señor, que las buenas nuevas son nuestra esperanza. Y las buenas nuevas son la esperanza de las naciones gentiles que somos nosotros y de todas las naciones del mundo, incluyendo tu propio pueblo, Señor, aunque ellos oficialmente rechazaron. Pero, Señor, como dice tu palabra, al que a mí viene, no lo echo fuera. Y nosotros venimos a ti el día de hoy y oramos también a la vez por nuestra nación, para que tú nos bendigas, Señor, y para que tú nos perdones por las cosas que como nación hacemos, que ofenden tu palabra, que no están de acuerdo con tu palabra, Señor. Cosas que ya has enseñado hace mucho tiempo, pero cosas a las cuales nosotros hacemos. Y así como Nehemías, Señor, oramos y te pedimos perdón en nombre de la nación, para que quites de nosotros todas estas cosas, Señor, y que nos hagas más hábiles para predicar tu palabra a aquellos que necesitan. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén.